Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Recuerde, transmisión conjunta de la red de radios que piensan, también a través de nuestro diario electrónico radio.chile.cl y en nuestras plataformas de Facebook. Ahí nos encuentra por Radio Universidad de Chile y en YouTube Radio Uchile TV, donde también estamos transmitiendo entonces esta señal que nos permite nuestro compañero Manuel Silva. Vamos a hablar de economía, toca nuestro contacto habitual con el economista Andrés Solimano en un contexto además en el que hay muchos, pero muchos temas para conversar, así que saludamos al tiro a don Andrés. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Sí, buenos días, Claudio. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Como siempre, muy contento de poder hablar con usted, también con nuestros auditores, auditoras que están siempre muy pendientes a este espacio que tenemos para hablar de economía. Y en un contexto, mencionaba Andrés, donde están pasando muchas cosas, se están discutiendo muchas iniciativas bastante importantes que tienen que ver precisamente con esta área. Pero antes de meternos en esos temas, también quería preguntarle respecto de algunas declaraciones que han llamado bastante la atención durante los últimos días, como la que pronunció el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, ni más ni menos, el empresario, perdón, Juan Sutil, quien se refirió en muy malos términos respecto de la migración o del fenómeno de la migración en Chile, señalando que esto podría impactar el desarrollo, finalmente, que traería una serie de consecuencias negativas para el país, que chocan también con algunas visiones que han elaborado algunas instituciones, como por ejemplo el Banco Central. Te quería pedir, Andrés, un comentario en esa línea antes de meternos en otros temas. Sí, bueno, llama la atención el comentario del señor Sutil, que es el presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, que es el órgano, el organismo que representa los puntos de vista del gran empresariado chileno, ¿no es cierto? Que ahí está la SOFOP, Sociedad Nacional de Agricultura, etcétera, la Asociación de Bancos, etcétera, el gran capital, ¿no? Entonces, uno no sabe si estas opiniones, primero, reflejan los puntos de vista, los juicios, o quizás prejuicios del señor Sutil como individuo, o representan la posición oficial de la CPC, que quizás la CPC, con todos los recursos que tiene, ha hecho investigaciones y ha llegado a la conclusión de que le hace mal la inmigración al desarrollo económico chileno. Pero de ser así, sería bueno que ellos presentaran estos antecedentes para poder estudiarlos, leerlos y saber en base a qué se basa las declaraciones del presidente de la CPC, si son sus opiniones personales, si son sus juicios, o está respaldado por algún estudio que quizás ha hecho la CPC, pero eso no se sabe. La evidencia internacional y chilena, también los estudios que han hecho distintos expertos en la materia, el Banco Central, otros, muestran que la inmigración, al traer nueva fuerza de trabajo, gente con distintas calificaciones, con un espíritu, muchos emprendedores, otros con calificaciones diferentes, con otras visiones culturales, son un aporte al desarrollo económico de la nación, de los países que los reciben. También los migrantes pagan impuestos, porque ellos pagan, cuando consumen, pagan el IVA, pagan cuando les corresponde el impuesto a la renta, depende del ingreso que tengan. Los migrantes trabajan en la construcción, ¿no es cierto? Ahí en la CPC también está la Cámara Chilena de Construcción, y la Cámara Chilena de Construcción contrata migrantes. Entonces, si uno le llama la atención de que si los grandes empresarios consideran que son una mala influencia, ¿por qué contratan inmigrantes? ¿Por qué contrata el comercio inmigrante? ¿Por qué la agricultura contrata inmigrantes si no tuvieran una productividad positiva? No, es muy lamentable esto, y también en otros periodos, el gran escritor, lingüista, Umberto Eco, italiano, escribió un libro muy interesante que se llama, ya falleció Umberto Eco, pero se llama Tenemos que fabricarnos enemigos, ¿no es cierto? Y decía que los países, cuando entran en crisis, se buscan un enemigo. Los nazis buscaron el antisemitismo, en la Guerra Fría en Estados Unidos era el anticomunismo, etcétera, ¿no es cierto?
en Chile con Pinochet anticomunismo y así. Entonces ahora le estamos echando la culpa a los problemas nacionales a los inmigrantes. Y lo peor que viene del representante del gremio de los grandes empresarios, del gran capital de Chile, que se supone que es gente cultivada. Sí, y llama bastante, Se supone. sí, y Andrés, lo hemos conversado también en otras sesiones por opiniones similares que había pronunciado, por ejemplo, el representante de la SNA, Ricardo Aristía, cuando hablaba de que es intrínseco de los trabajadores esto de no querer trabajar si se les daban ayudas, en fin, respecto de esta concepción un poco, o no un poco, bastante anticuada respecto de lo que es la sociedad que tiene precisamente estas personas que por el dinero y la gran cantidad de recursos que manejan, tienen mucho poder dentro de la sociedad. Mencionaba usted lo peligroso también de crear estos discursos, de los perjuicios finalmente que esto puede provocar en la sociedad. ¿A qué atribuye en ese sentido también esta actitud tan irresponsable que hay acá? ¿Hay ignorancia? ¿Hay mala intención? ¿Cómo lo ve usted? Difícil decirlo. Claramente, en la declaración de los migrantes, yo diría que hay falta de información e ignorancia de no revisar los estudios serios que se han publicado fuera de Chile, que se publican en Chile, que analizan con seriedad, con metodología adecuada, el impacto de la migración sobre el crecimiento económico, sobre la productividad, sobre el bienestar en el país receptor, que entrega resultados positivos. También hay que leer un poco la historia. Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo, capitalista, se formó con inmigrantes. Chile se formó con inmigrantes. No sé si la familia del presidente de la CPC era de la población originaria. Por el apellido me da la impresión que inmigrante de España. Entonces, leer Australia, bueno, muchísimos países se han desarrollado con inmigrantes. Eso es parte del proceso de desarrollo económico. Cuando los países empiezan a aumentar su ingreso per cápita, atraen a la gente, se empiezan a pagar mejores remuneraciones, hay más oportunidades de empleo y empieza a llegar la gente. Entonces uno debería decir, estar contento porque que llegan los migrantes y no pensar de que los problemas son los inmigrantes y hay que sacarlos. Recuerde que en febrero echaron a un grupo de migrantes venezolanos con traje esposado, una cosa terrible, que realmente el país, Chile, que tuvo muchos exilados en Venezuela, cuando llegan los venezolanos acá, los echa y los pone esposados y les sacan fotografías para escarmentar. Terrible, lo encuentro que realmente no se condice con un país que quiere ser moderno, que quiere ser desarrollado, que quiere ser culto. Esta cosa eh, eh, tan antimigrante, viniendo, como usted dice, de gente con gran poder económico, influencia en los medios de comunicación y influencia en el gobierno. No, realmente, ojalá que hayan otros empresarios más sensatos que le digan a este señor, por favor, si opina con antecedentes. Muestra los antecedentes que dice por qué la migración sería mala para el desarrollo económico de Chile, la inmigración. Pero tirar las frases nomás para crear un estado de ánimo lo encuentro muy peligroso, aparte de desinformado. Andrés, bueno, este grupo, los grandes empresarios, están también dentro de la palestra pública por este debate que se está dando precisamente por crear un tributo, en este caso de emergencia especial, pero sabemos que el debate probablemente derive en algo más permanente respecto de las grandes fortunas, algo que ha tenido diversas opiniones, desde las opiniones técnicas que dicen que este gravamen no es conveniente o no va a resultar tal cual como lo esperan quienes lo están promoviendo, quienes lo defienden, por supuesto, pero también argumentos desde otro tipo, como el que escuchábamos hace unos minutos acá en la radio de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, quien señalaba que aquí, más que un debate técnico, hay también un debate ético y que en ese sentido es necesario avanzar finalmente en una legislación de este tipo. Hemos conversado también
también esto, Andrés, antes en otros contactos que hemos tenido, pero del modo que se ha dado finalmente este debate, ¿cómo lo ves tú y qué posibilidades ves finalmente de que se pueda avanzar en esta línea? Sí, a ver, está este diálogo entre el presidente de la República, que tiene menos de 8 o 9% de los votos, con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, dos instituciones que entiendo por las encuestas tienen como 4%. Entonces, es un diálogo entre, lamentablemente, porque es muy lamentable para una democracia, representantes o instituciones, ejecutivo y legislativo, con un tremendo deterioro y desgaste en su visión ciudadana. Entonces, yo temo que estas conversaciones, siempre es bueno conversar en una democracia, pero el problema es que estamos contra el tiempo y la gente necesita acciones rápidas y de ayuda para enfrentar esta crisis, ¿no es cierto?, que es extremadamente severa. Entonces estos acuerdos pueden alargarse, después entrar otros que dicen que tienen que estar también, etcétera. Y bueno, los proyectos de ley deberían discutirse en el Parlamento, creo yo, porque para eso está el Parlamento. Entonces, si se presentan los proyectos de ley, el proyecto del impuesto a los super ricos, el impuesto del royalty, ahora la renta básica, etcétera, debiera discutirse en el Parlamento. No sé por qué tiene que haber un diálogo paralelo eh, como preparlamentario. No sé, incluso, aunque parezca paradójico, no sé si es muy democrático eso, porque el diseño de la democracia chilena es que se discuten los proyectos de ley en el Parlamento, no en instancias preparlamentarias, paralelas, y porque esas no tienen, no tienen rendición de cuentas ciudadana, no se sabe qué se está discutiendo, qué se está entregando a cambio, mientras que en el Parlamento, por lo menos, en las comisiones hay un registro, un acta, las sesiones se televisan, la gente sabe. Entonces yo veo un problema en ese diálogo, no por oponerme a un diálogo, por supuesto, sino que es un diálogo que se superimpone de donde debiera estar el diálogo que en el Parlamento, con los proyectos de leyes. Entonces ya le veo un gran problema, y aparte el problema de que los agentes de ese diálogo representan instituciones extremadamente sin piso, sin credibilidad, sin confianza de parte de la ciudadanía. Hay un déficit democrático brutal en el país. Y este es un problema de una crisis del sistema de representatividad chileno, el que estamos viviendo, aparte de una crisis económica y sanitaria. Bueno, entonces eso, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, yo ya pienso que ya esta idea, la renta básica universal es una buena idea, pero tendría que implementarse rápido, porque el famoso registro social de hogares es muy complicado. Yo creo que la plata se puede entregar a través de las cuentas RUT. La gente, hay millones de cuentas RUT en el Banco del Estado, se hace una transferencia a esas cuentas RUT y ya la gente tiene el ingreso. No hay que complicarse tanto, y puede ser complementado con otra cosa, pero hay que buscar formas menos engorrosas. La renta básica es una idea bien interesante, pero quizás más rápido también puede ser bajarle el IVA a los alimentos, y entregarle un subsidio a las madres que necesitan trabajar y no pueden, para los cuidados de los hijos. No sé, ideas prácticas, pero que se aprueben rápido, más que hacer diálogos paralelos a la instancia que se supone donde están los diálogos de los proyectos de ley, que es el Parlamento. Ese es el problema que le veo a la metodología que se ha escogido para estos acuerdos mínimos, o estos, no sé cómo lo han llamado. Ese es el problema. El problema de fondo es que el gobierno actual no quiere tocar no quiere tocar el bolsillo de los grandes empresarios, de los súper ricos, no quiere. Entonces, no quiere aprobar partidas de gasto porque sabe que tarde o temprano les van a tocar el bolsillo al gran empresariado y a los multimillonarios. Y eso no quiere, entonces se corre. No hay que olvidarse de eso. No hay que perder de vista cómo es la conformación de la actual administración.
cuáles son sus bases de apoyo real. Es esa, defender los intereses al final del gran empresariado y de los millonarios, los multimillonarios. No, es objetivo, lo que no estoy diciendo no es una consigna, nada, es objetivo. Si el presidente de la República está en la lista Forbes, 3.000 y tantos millones de dólares, y otras familias que están en las dirigencias empresariales o que están en los gremios empresariales también están en la revista Forbes. Entonces ellos son los que tienen el poder de bloqueo. Y las instancias del sistema democrático, como están tan debilitadas, no tienen capacidad de contrarrestar a este otro. Y la gente, que el otro mecanismo de la movilización social, no puede salir a la calle porque está en pandemia. Entonces, ese es el estado que estamos viviendo ahora. Hay que ser realistas. Andrés, bueno, estamos conversando con el economista Andrés Solimano acá en Radio Universidad de Chile. Escuchándolo, uno se da cuenta de lo importante y lo trascendente que son los tiempos que estamos viviendo. Escuchábamos en el bloque anterior a Beth Gerber señalar de que ya no se puede hablar de una crisis de confianza o de desconfianza, porque esto es algo que se arrastra ya prácticamente desde los últimos años de la década del 90. Estamos en un estado realmente en el cual no hay un acercamiento entre lo que hacen las autoridades con lo que está exigiendo la ciudadanía. Y nos damos cuenta también que estamos en un proceso de cambios bastante importantes respecto de cómo se conciben algunas cosas dentro de nuestra sociedad, y entre ellas está la representación. Y en ese sentido, al parecer, la ciudadanía, la gente, la masa que se moviliza finalmente en las calles o bajo cualquier plataforma, incluso a través de las redes sociales, pareciera ser mucho más adelantada, al mismo tiempo que la realidad que nos exige nuevos desafíos respecto de lo que proponen y lo que realizan finalmente quienes resultan ser las autoridades, e incluso poderes fácticos como el que hablábamos recientemente de los empresarios que muestran una resistencia bastante obstinada precisamente a esta nueva era que se comienza a percibir en el mundo. ¿Cómo ves, Andrés, también ese choque que se está dando entre la velocidad respecto de las necesidades y lo que busca la gente, las personas, y también la realidad que se ve en el día a día, versus esta resistencia que se está dando por parte de quienes quieren mantener el status quo? Claro, ese exactamente lo que dice Claudio es un punto central. Hay una disfuncionalidad entre lo que quiere la gente y lo que le ofrece el sistema político del país en que está viviendo. El sistema político incluye ejecutivo, incluye legislativo, incluye también, ya más allá, quizás, los medios de comunicación de masa y los grupos de poder. Entonces, lo que quiere la gente, que la gente quiere cosas básicas, quiere un empleo, quiere que el ingreso que llegue a final de mes con el ingreso que recibe, pagar las cuentas de los colegios de los niños, poder comprar medicamentos, alimentarse, transportarse, vestirse. Eso es lo que la gente quiere, y un poco de estabilidad en sus condiciones de vida. Bueno, los sistemas económicos que se dan en Chile, y ahora estamos viendo esta otra explosión social que se está produciendo en Colombia, son dos sociedades tremendamente desiguales, con una gran desigualdad en la distribución del ingreso y la distribución de la renta, que están detrás de estas crisis sociales. Nosotros ya tuvimos el estallido social hace 1 año y medio, y ahora está medio alarmado, congelado, aparentemente, no siempre hay brotes, y está desatado, abierto en medio de una terrible pandemia en Colombia, que la gente igual sale a la calle, se enfrenta a la policía y se enfrenta al ejército. Y por otro lado, hay dos gobiernos, gobiernos de derecha, y con los presidentes que son muy amigos entre ellos, Piñera con Duque, que ante estas explosiones sociales no encuentran nada mejor que tirar el ejército y tirar el carabinero la policía, el carabinero, a reprimir esto. Más que escuchar, ver qué pasa, cuáles son las reivindicaciones y tratar de atenderlas. La represión fuerte, desatada. Bueno, no se construye una sociedad estable y pacífica de ese modo.
Pero no hay que olvidarse de eso, no hay que olvidarse que son dos países con alta desigualdad, dos países que han tenido una historia de violencia muy fuerte, porque Colombia lleva, bueno, lo recordaba Patricio López en la mañana, del asesinato de Gaitán en el 49, hasta ahora, bueno, ha habido proceso de paz, pero una especie de guerra o guerrilla interna de más de 60 años, 70 años quizás, 75 años, y Chile sufrió una gran dictadura militar por 17 años, y después cuando vino a la democracia dejaron intactos los aparatos represivos del régimen militar, prácticamente, creo yo, porque es lo que se está viendo ahora, tanto en los carabineros como en las Fuerzas Armadas. Entonces, son dos países que tienen una combinación que yo la encuentro muy peligrosa, que es desigualdad y aparatos, una historia de violencia institucionalizada de mucho tiempo. En Chile, claro, pasaron 30 años que eso no se notó, pero cuando vinieron los conflictos sociales, surgió y estaba. Entonces, bueno, eso es lo que hay que analizar, estudiar, si esas condiciones de los países son las que le van a permitir desarrollarse, crecer, construir sociedades armónicas, pacíficas. Yo creo que no, con estas grandes divisiones sociales, con estas desigualdades, con la forma de responder a las demandas sociales con fuerza del Estado, así fuerte, muy, muy aguda, agudiza las contradicciones. Y por otro lado, sectores empresariales que no se dan cuenta de lo que están viviendo, ¿no es cierto? No se dan cuenta de la dinámica social que se está incubando en estas sociedades. Hace un año atrás se pensaba que un impuesto a super rico era una cosa impensable. Hoy día está en cartera. Mañana puede pasar otra cualquier cosa, darse vuelta la tortilla para los empresarios, para el grande empresariado. La historia, si uno estudia la historia tiene cambio y está llena de revoluciones. Puede que venga mañana una revolución. Nadie sabe. Nadie puede decir, no, si eso no pasa acá. Lo de Colombia, hace unos meses no diríamos que era posible que pasara. Lo de Chile hace 2, 3 años no pensábamos que pasara. Nadie sabe lo que puede pasar. Extremadamente incierto estamos viviendo en un mundo. Pero, y gobiernos que realmente están distantes, que se apoyan en la fuerza, se apoyan en el apoyo del empresariado y se apoyan en los medios de comunicación. Para mí son esos tres ejes de poder: el poder armado, el poder económico y el poder comunicacional, lo que mantiene gobiernos que tienen menos de 10% de apoyo ciudadano. Debe ser parecido en Colombia y en otras partes de América Latina. Sí, son tiempos bastante inciertos, pero que también abren una ventana a una serie de oportunidades para cambiar algunas de las cosas que actualmente están funcionando bastante mal en nuestras sociedades. Andrés, como siempre, es un lujo tenerlo acá en Radio Universidad de Chile, poder compartir no solamente, bueno, la base de este espacio parte respecto de la actualidad económica, pero también aprovechamos de tocar otros temas más profundos, porque sabemos que la economía cruza todo, así que nos abre una oportunidad para hablar de muchas cosas. Agradecerle que esté con nosotros nuevamente y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Ya, un abrazo, Claudio, y muchos saludos allá en la radio. Muchas gracias, don Andrés, que esté bien.